Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo, con la única finalidad de compartir y de hablar de su palabra. Él es el personaje principal. Nuestro Señor Jesucristo es el invitado personal y durante el transcurso de la reunión le pedimos al Señor que permita que su Espíritu Santo venga y tome el control de la reunión, que nos ayude a ustedes y a nosotros a estar en un mismo sentir, que nos permita comprender, entender su palabra, que nos ayude a desvelar lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Ciertamente todos nosotros, culturalmente hablando, quizás podemos en un momento determinado decir que creemos en Dios, que Dios existe, gracias a Dios por nuestra vida, pero si nosotros quisiéramos ahondar un poco más, muchas veces no es posible y nos damos cuenta de que hay un gran vacío ahí que reflejan de manera objetiva que no comprendemos realmente quién es Dios y cuál es la voluntad de Él. La voluntad de Dios es que nosotros podamos conocerle plenamente, que podamos conocerle íntimamente. Y esto sucede de tres maneras. El Señor lo enseña en la medida que nosotros comprendemos y avanzamos en el estudio de la Biblia. Y esta manera de tener relación e intimidad con Él ocurre, número uno, leyendo su palabra, estando en su palabra todos los días, permanentemente. La segunda manera, además de leer la palabra, es orar, tener un tiempo en nuestras vidas para orar, ese tiempo de intimidad con el Señor. Y finalmente, en la medida que el Señor nos permita conocer, entender y saber, el Señor puede llevarnos a otro proceso que no es tan fácil entender y que tiene que ver con el ayuno. Entonces, Biblia, oración y ayuno son los tres pilares fundamentales sobre los cuales descansa la intimidad con el Señor. Pero el principal de todos ellos, y no es que uno sea mucho más importante que el otro, pero el principal es leer la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios, principalmente, como Dios nos habla a nosotros. ¿Quiere usted que Dios le hable en su vida? Vaya a la palabra de Dios. ¿Está usted pasando por determinadas circunstancias o bajo determinadas situaciones que inquietan, incomodan su vida? Vaya a la palabra de Dios. ¿Está usted por tomar decisiones que para usted son importantes en su vida, en su casa, en su familia, que tiene que ver con su matrimonio, con sus hijos? Vaya a la palabra de Dios. En algún momento alguien me comentaba que mi plática se centraba ahora únicamente en hablar de la palabra de Dios y yo le expresaba que esto era correcto, que esto era real. Y esto era así porque en la medida que uno va leyendo la palabra de Dios, uno va descubriendo lo que Dios tiene que decirnos, nos encontramos que ese libro que llamamos Biblia, podríamos denominarlo, como yo lo he hecho, como el manual de vida
ahí viene prácticamente todo. Vienen todas las instrucciones para nosotros. Vienen las instrucciones de cómo podemos establecer esa relación con Dios, cómo podemos establecer esa relación con el Hijo, cómo podemos establecer esa relación con el Espíritu Santo, cómo podemos establecer las relaciones con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y aún con nuestros enemigos. Viene absolutamente todo. Indicaciones precisas y perfectas que nos llevan a ese punto de tener una relación con el Señor. Tiempo atrás, debo señalarle que cuando yo era un ignorante, mi esposa con alguna frecuencia me comentaba que escuchaba la voz de Dios y de alguna manera yo me mostraba muy escéptico. No podía entender y dimensionar en forma completa cómo es que ella me decía que Dios podía hablarle. Debo decirle que gracias a la misericordia de Dios, hoy puedo yo unirme al grupo de personas que, como mi esposa, pueden decirle a usted: Dios habla, Dios ha hablado, Dios habla hoy y Dios seguirá hablando porque tiene un propósito superior a nosotros, un propósito que no podemos dimensionar ni comprender del todo. Pero Dios habla de múltiples formas, de variadas maneras. Principalmente lo hace a través de su palabra. Ciertamente también el Señor puede hablarle a usted en sueños. O quizás está usted a punto de resolver una situación determinada y alguien viene y le empieza a tener una conversación y justo lo que esa persona está diciendo tiene que ver con la decisión que usted tiene que tomar. Y de esta manera, Dios quiere enseñarnos a depender completamente de Él. Diríamos, a depender 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante toda nuestra vida. Y esto es una exhortación para nosotros. Nos anima el Señor porque de esta manera nosotros podemos aumentar nuestra confianza en esa relación, nuestra fe, que es importante, y en la medida que nosotros vamos avanzando y vamos descubriendo, entonces Dios va reafirmando lo que dice su palabra. De tal manera que le damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos ahora. Para nosotros es un año que ha empezado, 2025, y el Señor nos exhorta ciertamente a tener propósitos, a tener planes, pero no olvidar que la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán. Y el Señor nos anima y nos exhorta y nos dice: por nada estéis afanados, por nada estéis angustiados, no se preocupen, yo estoy en perfecto control. ¿Por qué tenemos nosotros que preocuparnos y en qué debemos enfocar nuestra atención y nuestras capacidades? En tener y guardar esa relación con el Señor. Le damos pues gracias a Dios y le pedimos que esta tarde su Espíritu Santo pueda conducir esta reunión y que para muchos de ustedes que están buscando una respuesta a determinadas circunstancias, a determinados problemas, a determinadas necesidades, que el Señor les hable, que el Señor los consuele, que el Señor los exhorte, que el Señor los anime, que el Señor los sane, porque eso está en el corazón del Señor. En la palabra de Dios, en Isaías 53,
53 al 55 dice que nuestro Señor Jesucristo cargó con Él todas nuestras enfermedades. Ahora, yo podría decir, si Él ya cargó con mis enfermedades, ¿por qué estoy enfermo? Bien, eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Recuerde que nosotros estamos en un mundo caído, estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo en el que todo está corrompido, incluso nuestros cuerpos. Y esa corrupción puede retrasarse, pero no puede evitarse. Y tiene que ver con todos los sistemas biológicos, con todos los sistemas vivos. La palabra del Señor, a través de las cartas de Pablo, nos dice: no os engañéis, no se engañen, porque este cuerpo físico que nosotros conocemos dice que no heredará la vida eterna. Pero hay una promesa en la cual Dios ha establecido que para todos aquellos que han creído en Él, que se mantienen en sus caminos, que creen en su palabra, que han aceptado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, llegado el momento, cuando vayamos a su presencia, la palabra de Dios dice que el Señor nos dará un cuerpo de gloria. Y ese cuerpo de gloria es un cuerpo incorruptible. Será un cuerpo de luz, será un cuerpo que no tendrá nada que ver con este cuerpo físico que tenemos ahora. ¿Quiere usted saber más? ¿Quiere aprender más? Pídale al Señor dirección y vaya a la palabra de Dios. Profundice en la palabra de Dios. Pídale al Señor que le dé un corazón agradecido en todo tiempo. Si usted despierta, agradézcale a Dios. Si usted llega al término de día y va a descansar, dele gracias a Dios. Si usted tiene alimento en casa, tiene cobijo, tiene sustento, dele gracias a Dios. El Señor dice que ahí debe de estar nuestro propósito diario de todos los días, en estar agradecidos permanentemente con Él. Y esto toca el corazón de Dios. Bien, quiero que me acompañen, por favor, a la palabra del Señor. Vamos, como lo hemos estado haciendo en varias de nuestras reuniones, a la proclamación. Y en esta ocasión, esta proclamación está basada en el Salmo 79, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 13. Voy a leer primero los versículos y después haremos la proclamación. Dice el Salmo 79:1, Salmo de Asaf: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. (79:2) dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Y el salmista pregunta, Salmo 79:5, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás airado con nosotros? ¿Para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque ciertamente estamos muy abatidos. Ayúdanos
Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que profesas? ¿Dónde está? Que sea notoria a las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada, y llegue delante de ti gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Esto es palabra del Señor. Ciertamente hay varias cosas que podríamos señalar del Salmo, no obstante no quiero distraerme en ello, pero lo tomé como base a la proclamación que les estoy haciendo llegar a ustedes también. Y la proclamación, recuerde que está personalizada. Proclámela a viva voz, tomándola como suya. Está basada en la palabra del Señor. No obedece a un deseo únicamente de las emociones de nuestro corazón. Puede usted pararse ahí, estar sentado, arrodillarse, lo que el Señor y el Espíritu Santo le lleve a hacer. Y dice esta proclamación: oh Dios, Padre Santo y justo, clamamos a ti en medio del abatimiento y la aflicción. Reconocemos que las naciones han profanado tu heredad y han herido a tu pueblo y han levantado afrenta contra tu nombre. Pero tú, Señor, eres fiel, poderoso y justo en todas tus obras. Hoy proclamamos, Señor, que tú eres nuestra única esperanza. Aunque nos rodee la desolación y el desprecio de los hombres, nosotros clamamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Extiende tu mano poderosa y restaura a tu pueblo por amor a tu nombre. Tu misericordia es nuestra fortaleza. No recuerdes mis maldades y nuestras maldades de nuestros antepasados, sino que vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque nuestra debilidad es grande, pero tu gracia es infinita. Eres el Dios de nuestra salvación. En tu nombre hallamos perdón, libertad y justicia. Te pedimos que tu gloria sea manifiesta entre las naciones, para que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el que escucha el clamor de los afligidos, atiende el gemido de los quebrantados, levanta a los oprimidos y defiende la causa de los tuyos. Sana a los enfermos, Señor. En tu brazo fuerte confiamos, porque no hay quien pueda resistir tu poder. Te alabaremos para siempre. Como ovejas de tu prado, declaramos que nuestra esperanza está en ti y en nadie más. De generación en generación cantaremos tu alabanza, proclamando que eres nuestro refugio y nuestra salvación. En medio de la oscuridad, Señor, afirmamos que tu luz brilla. En la adversidad proclamamos que tú eres nuestra paz. En el dolor confesamos que en ti hay consuelo eterno.
hoy, Señor, levantamos esta proclamación como testimonio de nuestra confianza en ti y de nuestra fe en tu justicia perfecta. Quisiera que repitiéramos esta última parte. En medio de la oscuridad, Señor, afirmamos que tu luz brilla. En la adversidad, proclamamos que tú eres nuestra paz. En el dolor, confesamos que en ti hay consuelo eterno. Hoy, Señor, levantamos esta proclamación como testimonio de nuestra confianza en ti y de nuestra fe en tu justicia perfecta. Amén. Gracias al Señor. Les estaré haciendo llegar la proclamación para que ustedes la tengan. La invitación es para que, si usted puede repetirla de mañana y de tarde, hágalo. Reflexione en lo que está usted proclamando y deje que Dios haga su obra conforme a su voluntad. En nuestra reunión pasada, quiero decirles que empezamos un tema que no es sencillo. Debo decirles que lo consideré mucho, porque entiendo que aún dentro de las personas que son teólogos y se dedican al estudio profundo de la palabra de Dios, esto abre un tema de debate y de discusión. Pero el Señor me llevó a hablar precisamente de este aspecto. Y si el Señor me ha llevado a hablarles del libro de Apocalipsis, es porque el Señor mismo tiene un mensaje que darles a todos ustedes. Sé que no es un tema sencillo y estamos orando para que el Señor nos dé la capacidad de poder transmitir conforme a su voluntad y a su palabra el mensaje. Y entonces hablamos precisamente del libro de Apocalipsis, y en nuestra reunión pasada decíamos que el término Apocalipsis ha sido usado incluso para películas, para novelas, considerando que se trata de una catástrofe, de una destrucción. Hay películas que así se llaman y entonces la trama es que hay destrucción, hay maremotos, hay terremotos, hay gran destrucción por toda la tierra. Esto dista un poquito de lo que la palabra de Dios dice. El libro de Apocalipsis o de Revelaciones pretende desvelar lo que está inmerso en el libro. Pretende darnos entendimiento y conocimiento de las cosas que están por venir y que están conforme al plan de Dios y la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Este libro fue dictado por nuestro Señor Jesucristo, y el escriba, quien escribió el libro, fue el apóstol Juan. Por lo tanto, el libro expresa la voluntad y el mensaje del autor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este libro, más que pensar en desastres, más que pensar en cosas dramáticas, resume la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre gobernadores y principados de maldad. Refleja la justicia de nuestro Señor Jesucristo que será establecida. Y para nosotros el mensaje es de la esperanza bendita de vida eterna y el fin que Dios ha procurado para todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Dicho esto, esa es la esencia
del libro. Está escrito en un lenguaje que no es fácil desmenuzar y en el cual este libro descansa además en la descripción de lo que muchos otros libros del Antiguo Testamento fundamentalmente expresan. Se conoce como libros proféticos. Y en nuestra reunión pasada hablábamos de que un aspecto importante del libro del Apocalipsis es que llama la atención algo que tiene un gran significado espiritual y que tiene que ver con el número 7. Para nosotros 7 simplemente puede representar un número primo, puede representar un número sin mayor traducción. Pero a la luz de la palabra del Señor, el número 7, por ejemplo, tiene que ver con la creación de Dios, expresada en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y principios del capítulo 2. En este libro, Dios expresa su voluntad para que nosotros podamos entender y comprender cómo Dios conformó todas las cosas. En el libro de Génesis dice que el día 1 Dios creó los cielos y la tierra, y fue la tarde y la mañana un día. En el día 2 Dios separó las aguas, creando un firmamento que dividiera las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. En el día 3, de manera sintetizada, dice que Dios juntó las aguas debajo de los cielos y apareció entre ellas tierra seca, y llamó a la tierra seca tierra, y a las aguas reunidas les llamó mares. Y fue la tarde y la mañana de este día, el día tercero. En el día 4, Dios creó las lumbreras, la lumbrera de la noche y la lumbrera del día. Creó el firmamento. ¿Y con qué propósito lo hizo? Dios lo hizo para marcar los tiempos, los días y los años. Y vuelve a repetir su palabra, y fue la tarde y la mañana de este día, el cuarto día. En el quinto día, Dios creó los seres vivientes. Dios bendijo a los animales diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y mañana del día, el día quinto. En el día sexto, Dios creó los animales terrestres según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra. Y en el día sexto, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dándoles autoridad sobre toda la creación. Ese fue el principio de todo. Dios tenía un plan perfecto y precioso para el hombre. Bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra, sojuzgarla y señoréense sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la faz de la tierra. Dios les dio la planta y todo árbol como alimento, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el punto a donde quiero llegar, el día 7, que está expresado en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dios terminó su obra. Es decir, no hizo nada más. Todo estaba hecho. Dios había terminado y reposó en el séptimo día para contemplar lo que Él había creado.
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él está el reposo de toda su obra de creación. El día 7, Dios lo estableció para descansar, para reposar y para admirar su obra. Y muchos de nosotros nos sorprenderíamos por qué en una semana hay 7 días, de los cuales 6 han sido establecidos por el Señor para que nosotros hagamos todas las cosas que tenemos que hacer, pero en su palabra el Señor señaló que un día a la semana debemos descansar para darle honra, reconocimiento y gracias a Él. La mayor parte de nosotros quizás no hemos sido enseñados en ese aspecto, porque aún el día 7 estamos tan preocupados y tan afanados por hacer tantas cosas, por trabajar, por esmerarnos, y no consideramos la esencia de lo que Dios había establecido específicamente para este día. Un séptimo día que estaba diseñado para descanso y santidad. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al 11, Dios bendijo y santificó este día e instituyó un día que para el pueblo judío, o el pueblo de Israel, se llamaba el sábado o el Shabbat, y era un tiempo de descanso y adoración. De descanso y adoración. Este día no solamente era un día de descanso físico, sino también era un día de descanso espiritual, señalando la comunión que debemos de tener con Dios. A veces estamos preocupados por si ese día no trabajamos o nos esperamos, quizás no vamos a conseguir los propósitos y los objetivos que queremos nosotros llevar a cabo. Y pensamos que aún ese día es muy importante, pero déjeme decirle que Dios no se equivoca. Dios está en control. Aún yo mismo debo confesarle que estoy aprendiendo esto y he procurado durante las últimas semanas quizás a entender que un día en particular nosotros tomamos el domingo, usted puede escoger el sábado o el día que el Señor le marque para simplemente convivir con la familia, tener armonía, comer juntos, convivir juntos y leer la palabra de Dios. Y déjeme decirle que lo que empieza a ocurrir cuando usted obedece y hace esto es que las cosas parecen multiplicarse. El trabajo en el resto de la semana parece multiplicarse. Los ingresos que pareciera que por tomar ese día no vamos a lograrlo, empiezan a cubrir nuestras necesidades. Entonces hay aspectos en los cuales el Señor quiere enseñarnos. Es tan importante el número 7 y me llama la atención, como lo expresamos la reunión anterior, que el 7 aparece por todos lados. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se presentó como físicamente el cumplimiento de ese reposo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Yo voy a tomar su yugo, yo lo voy a hacer más sencillo. Está expresado en Mateo 11, 28 al 30 y Hebreos 4, del 9 al 10. Luego entonces el número 7 tiene un profundo significado, particularmente espiritual. Y el número 7, algunas personas que se dedican a algo que se llama numerología, está relacionado con la perfección, con la plenitud, con el descanso y con la santidad. Y su importancia se ve claramente porque es el día, el séptimo día,
en el que Dios finalizó su obra y reposó. Quiero puntualizar algunas cosas. El número 7, a través del número 7, Dios nos habla de su perfección y de la plenitud. A través de este número 7, simbólicamente, Dios nos habla sobre la importancia espiritual de descanso y de santidad. El número 7 nos habla sobre el pacto de Dios y la relación que debemos de tener con Él. El número 7, a través de este número, Dios desea que nosotros podamos comprender cuál es el significado de juicio y de redención. Dios desea que reflexionemos sobre su soberanía y que nuestro descanso está en Él, en nadie más. Dios es soberano. ¿Quién le puede decir por qué lo haces o para qué lo haces? Simplemente porque Él es Dios. Nosotros no alcanzamos humanamente a dimensionar lo que Dios es, lo que significa y lo que representa. Y en su misericordia y en su gracia, Dios envía a su Hijo en forma de hombre, en el cual estaba contenida toda la divinidad del Dios Padre, pero era hombre, para que nosotros pudiéramos tener un destello de su grandeza, un destello de su soberanía, un destello de su misericordia, un destello de su gracia. Dios quiere, siempre lo ha querido para nosotros, consumar un plan perfecto para nosotros establecido como la esperanza bendita de vida eterna. Es entonces el significado del número 7, el propósito de Dios perfecto, y el mensaje para nosotros es que a la obra de Dios no le faltó nada y que para nosotros la obra de Dios está completa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él descansó en el séptimo día, Él quiere que nosotros vayamos y descansemos en Él. Y que tengamos la confianza conforme a su palabra, que dice, que está expresado en el libro de Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, es el autor y consumador de todas las cosas. La obra de nuestro Señor Jesucristo es perfecta y nuestra vida, conforme a su plan, será perfecta. No le faltó absolutamente nada a ese propósito y a ese plan cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros como hombre y fue reflejado en la cruz, prácticamente en el último momento, cuando nuestro Señor Jesucristo expresó casi en el último aliento: todo está consumado. Era una expresión que estaba dirigida al Padre. Todo está consumado. No hace falta nada. No hay que agregar nada. He terminado la obra que me enviaste a hacer. Y para nosotros la exhortación es: sigamos a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él encontraremos paz y tranquilidad para nuestras almas. En Él encontraremos paz. La palabra del Señor me dice en Salmos 31:15 que mi tiempo, nuestro tiempo, está en las manos de Dios. Y si nuestro tiempo está en las manos de Dios,
¿Puedo yo hacer algo al respecto? La respuesta es no. Humanamente no puedo hacer nada. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, sí, lo que tengo que hacer es confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en su propósito, confiar en la esperanza bendita de vida eterna que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, los que han creído en el Hijo. Dios quiere que nosotros podamos entender que cuando tengamos circunstancias que nos afectan, que enfrentemos problemas, que enfrentemos desafíos, debemos detenernos, buscar a Dios, voltear a Él, agradecerle por todas sus bendiciones y recordar que Él está en control absolutamente de todas las cosas y que por consiguiente Él nos hará descansar en esa verdad y en esa paz. Y esa verdad y esa paz para nosotros es lo que nuestro Señor Jesucristo expresa cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que tiene paz para todos y cada uno de ustedes. Enfatiza Mateo 11:28: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo les haré descansar. ¿Está usted trabajado y cargado el día de hoy? ¿No encuentra la manera de encontrar paz en medio de la tormenta? ¿No encuentra la posibilidad de tener calma en medio de las aflicciones? Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. No va a encontrar ningún descanso y ninguna paz, humanamente hablando, en ninguna filosofía, en ninguna religión, en ninguna actividad humana que lleve a cabo tratando de encontrar esa paz. Déjeme decirle que no la va a encontrar, porque el único que trae paz a nuestras vidas es Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. El Señor quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 13 y hasta el versículo 19, el apóstol está exhortando, diciendo: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Muchos de nosotros podemos decir: bueno, pero nuestro Señor Jesucristo ya vino hace 2000 años. Sí, pero déjeme decirle que Él prometió que va a volver. Y ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo ha prometido que va a volver, cada día está más cerca. Y hay toda una serie de eventos y de situaciones que van a ocurrir. De esto habla el libro de Apocalipsis. Primera de Pedro 1:14 dice: estemos como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tienen estando en su ignorancia. ¿Cuál ignorancia? El no conocer a Dios, el no conocer lo que Dios tiene dispuesto. Eso es la ignorancia. No tiene que ver con la ignorancia humana, no tiene que ver con el hecho de que usted sea un profesionista destacado, o un filósofo, o un maestro, o que tenga usted un acervo cultural impresionante humanamente. No, se está refiriendo a la ignorancia de las cosas eternas, de las cosas que Dios ya ha establecido. Y por lo tanto, Primera de Pedro 1:15 dice: no se conformen, sino como aquel que nos ha llamado es santo, nosotros también seamos santos en nuestra manera de vivir. Ahora,
entender lo que significa ser santos. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, ¿tiene que ver con alguna cuestión religiosa? De ninguna manera. Santo quiere decir apartarse para Dios. ¿Qué quiere decir apartarse para Dios? Que yo tengo que conocer sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas y seguir por ese camino. Ajustarme a ellas, ajustarme a la voluntad de Dios y no a la voluntad humana, no a la voluntad y a la corriente del mundo que trata de imponérnosla, llamando, por cierto, bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocan al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios significa aborrecer el mal, aborrecer las cosas que no son del agrado de Dios, aborrecer las cosas que se apartan de la voluntad de Dios, abandonar sus caminos para hacer mi propia voluntad, mis propias decisiones, bajo mi propia convicción de las cosas que yo pienso que son correctas. Cuando la palabra de Dios me habla a través de la misma y me dice, hay caminos que al hombre parecen buenos y correctos, pero su fin es muerte. Y Dios dice, pero el camino que yo tengo para ustedes, marcado por mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es vida en abundancia y es vida eterna. No hay otro camino. Solo hay un camino para llegar a la casa del Padre, y ese camino es a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo, aprendan de mí. ¿Y qué tengo que aprender? La forma en que hablaba, la forma en que se dirigía. El Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tiene que ver con un corazón conforme al corazón de Dios. Todos éramos pecadores y estábamos condenados a la muerte, pero el corazón de Dios se estremeció y estableció un plan para que ninguno de nosotros se perdiera en la muerte eterna, sino que todos fuéramos rescatados. Ese es el corazón de Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene y dice, aprendan de mí, nos está traduciendo exactamente lo mismo, que tengamos misericordia para con los demás, así como para nosotros mismos. Y está resumido en el principal mandamiento que Dios establece y nuestro Señor Jesucristo lo señaló. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿yo amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿O amo a Dios después de que yo he satisfecho mis necesidades personales y mis emociones personales? ¿En qué punto estoy? Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. No es algo que usted tenga que decir, ay, ¿por qué tengo que sacrificar eso? ¿Y por qué tengo que sacrificar lo otro? Ciertamente sí hay un sacrificio. Doblegar las cosas que no son del agrado de Dios y que son cientos o miles, por decirlo. Basta con que usted prenda un dispositivo electrónico, prenda la televisión, prenda la computadora, prenda su dispositivo electrónico para darse cuenta del bombardeo incesante que hay, que a la luz de la palabra de Dios prácticamente la totalidad de ellas van en contra de la voluntad de Dios. Y si yo voy en contra de la voluntad de Dios, si yo me sumerjo en ese mundo, ¿cómo entonces ante una situación adversa, ante una situación de necesidad, ante una situación de angustia, yo puedo decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios dice, oye, estoy aquí. Estoy esperando el momento en que voltees hacia mí.
Y en el momento que tú voltees hacia mí, yo te voy a recibir. De ninguna manera te voy a rechazar. Yo voy a limpiarte, voy a perdonarte, pero es necesario que voltees hacia mí. Hay un requisito, y de esto está hablando el apóstol Pedro cuando dice que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestro caminar. ¿Por qué? Y continúa diciendo, porque tienen que saber que fueron rescatados de su manera vana de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que Él derramó en ese madero, la sangre con la cual compró nuestra libertad, la sangre con la cual Él cambió nuestro destino de muerte eterna por el de vida eterna. ¿Cuál es el requisito? Que nosotros podamos voltear hacia el autor y consumador de la fe y reconocerlo como el Hijo de Dios, diciendo: mi Señor y Salvador, mi Señor Jesucristo, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que me rescataste. Sé que al haberme rescatado, ofreciste tu vida, derramaste tu sangre, y fue precisamente por mí. Señor, gracias, gracias. Ayúdame, Señor, a no menospreciarlo, y ayúdame, Señor, a cambiar. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude y mi vida pueda ser transformada conforme a la voluntad de Dios, porque ciertamente humanamente yo no puedo. Hay cosas que me debilitan, mis emociones me debilitan, mis necesidades me debilitan, pero tú puedes fortalecerme. Ayúdame, Señor. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Y cuando usted hace esta declaración desde el fondo de su corazón, estando completamente convencido, la palabra de Dios dice que eso a usted lo pone en el punto en el cual, cuando este ciclo de vida se haya terminado, usted vaya delante de la presencia de Dios, y en la cual el Señor le identifique como coheredero con nuestro Señor Jesucristo, como la identidad que debemos de tener todos nosotros. La identidad que debemos de tener nosotros es la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí, síganme a mí, dice Él. En Hebreos 4 habla o da un destello de lo que es la promesa. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero aquellos que escucharon y no entendieron, aquellos que escucharon y no obedecieron, aquellos que escucharon y no siguieron al autor y consumador de la fe, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó? Porque no había fe, porque no creyeron, porque no estaban convencidos. Muchos culturalmente entendemos y decimos que creo en Dios y que sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no lo discernimos, no lo creemos verdaderamente, no estamos totalmente convencidos de ello. De esto es de lo que está hablando. Y en Hebreos 4:3 dice: pero los que hemos creído, pero los que sí han creído, entramos en el reposo de la manera que Dios estableció.
Y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aquellos que no reconocieron al Hijo. No entrarán en mi reposo. Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y aquí está nuevamente, en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras ese día. Y otra vez aquí dijo, no entrarán en mi reposo si no han reconocido al autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. No entrarán en mi reposo si no han creído en la promesa, si no han creído en su sacrificio, si no han creído que Él murió, que descendió al sepulcro durante 3 días y que Él resucitó y se encuentra actualmente a la derecha del Padre, dice, intercediendo por nosotros de día y de noche. ¿Qué intercede? Que volvamos en sí, que tengamos entendimiento, que tengamos comprensión, porque eso será la llave para asegurarnos la vida eterna con Él, en su presencia. Por lo tanto, dice Hebreos 4:6, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Cuando Cristo viene a su vida, debe haber un proceso de transformación. Debe haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de expresar nuestro amor por todos los demás. Si solamente es de palabra y no hay un cambio, la obra está inconclusa y estamos en una línea muy peligrosa en la cual podemos perder la salvación eterna. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si escuchan hoy la voz del Señor, si escuchan hoy la voz del Señor, si usted está escuchando este día, Dios le está hablando. Hoy está escuchando la voz del Señor y dice, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquellos que han reconocido al Hijo. Ellos son llamados hijos de Dios. Y entraremos en su reposo. Así como Dios reposó de sus obras, también dice que nosotros entraremos en ese reposo junto con el Señor. Y la exhortación final dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia que es el no creer, el no comprender, el no entender el propósito de Dios. Finalmente el libro, a manera de introducción, y perdón que haya sido un poco larga la introducción, el libro habla del número 7 y entonces habla de 7 días de la semana, habla de los 7 espíritus de Dios, habla de los 7 candelabros de oro, habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. También hay pasajes en la Escritura en donde 7 vueltas dio Josué alrededor de Jericó antes de que las murallas cayeran. El arco iris tiene 7 colores. Hay 7 iglesias, hay 7 trompetas, 7 lámparas, 7 estrellas. Y todo esto tiene un significado y en la medida que Dios nos lo permita, vamos a ir desglosándolo. Quisiera terminar
dando gracias al Señor por habernos permitido este tiempo el día de hoy. Oramos y le pedimos para que Dios nos dé entendimiento para adentrarnos en este capítulo, y esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Finalizo declarando que este libro resume la plenitud, la perfección y la soberanía de Dios, el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. En el libro nos expresa que somos llamados a vivir recordando que los tiempos de Dios son perfectos, tal y como lo expresa la Escritura. De que somos llamados a descansar en la promesa de provisión del Señor, y por lo tanto debemos de confiar en su obra. Debemos orar para que el Señor nos dé dirección y plenitud a través de su Espíritu Santo, y que, así como está reflejado en Isaías cuando profetizó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de que el Espíritu de Dios estaría sobre de él, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de temor a él, de la misma manera, oremos para que el Señor nos permita adquirir sabiduría, consejo, fortaleza, conocimiento, temor de Dios y paz perfecta. Que nuestro Señor Jesucristo continúe siendo y representando para todos nosotros la luz que necesitamos en el día a día, porque no habrá otra manera para que las tinieblas de la vida que llevamos se disipen. No habrá otra manera de que esa oscuridad finalice y se acabe. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, es un rayo de luz entrando en medio de la oscuridad. Y cuando un rayo entra en medio de la oscuridad, las tinieblas se desvanecen. No hay manera de ocultar esa luz. Y por lo tanto, el Señor me dice que no debo de temer y que Él está en control, aun cuando las circunstancias parezcan no tener sentido. Y lo hace el Señor para que yo pueda caminar en obediencia y confianza. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres el Dios de la plenitud. Tú eres el Dios, Señor, del tiempo y del cumplimiento de todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar en obediencia y en fe. Aviva nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de tu luz y proclamar tu verdad. Tu palabra es verdad. Confiamos en tus promesas. Descansamos en tu provisión, Señor, y vivimos con la esperanza de tu victoria final, que está reflejada en este libro, con tu regreso, Señor, y en algún momento con el establecimiento de tu reino, junto con todos aquellos que han creído en la promesa, junto con todos aquellos que hayan alcanzado la esperanza bendita de vida eterna. Padre, y como expresa tu palabra al final de la oración del Padre nuestro, a ti, Señor, sea toda la gloria. A ti, Señor, sea todo el reconocimiento, todo el poder, toda la honra y todo el loor. Gracias, gracias, gracias al Señor, y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, si Dios lo permite.